Capítulo. Y el día en que los dioses se dieron cuenta de que nadie temía, no hubo truenos que anunciaran el cambio. No hubo profecías rotas, ni cielos desgarrados. El día en que los dioses se dieron cuenta de que nadie los temía llegó, como llegan las verdades más peligrosas. En silencio, Asgard seguía en pie. Sus murallas aún brillaban con el oro antiguo, forjado antes del tiempo humano. Los salones conservaban los nombres de las victorias pasadas, grabados en piedra y memoria. Thor aún caminaba con MJ, Lenir colgado del brazo. Freyja conservaba su magia intacta. Odín seguía viendo más allá de los mundos. Y sin embargo, algo esencial había desaparecido. No era poder, era necesidad. Desde el alto mirador de Helitzoff, Odín observaba Midgard. Sus cuervos habían regresado al amanecer, pero sus ojos traían un informe distinto al de otras eras. Hugin habló primero, con una voz que no temblaba pero tampoco acusaba. Los hombres viven, dijo. Construyen, discuten, eligen. No rezan antes de decidir. Munin añadió lo que más pesaba. Y cuando fallan, no nos culpen. Odín no respondió de inmediato, no porque no entendiera, sino porque la comprensión era más profunda de lo que cualquier palabra podía sostener. Durante eras, el temor había sido el hilo invisible que unía a los mortales con los dioses. Temor al castigo, temor al caos, temor a un mundo sin orden divino. Ahora ese hilo se había desgastado hasta romperse sin estruendo. En Midgard, los hombres ya no miraban al cielo cuando el rayo caía. Medían el daño, reconstruían, seguían adelante. Cuando la guerra estallaba entre reinos humanos, no invocaban a Tyr ni pedían victoria a Odín. Luchaban por razones propias, imperfectas, humanas. Y lo más inquietante, aceptaban las consecuencias sin buscar absolución divina. Thor fue el primero en sentir la herida, aunque no supo nombrarla. Viajó a Midgard como tantas veces antes, esperando encontrar miradas que se alzaran con pavor, rodillas que tocaran la tierra, voces que imploraran protección. Encontró otra cosa. Un pueblo reconstruía sus casas tras una tormenta devastadora. Los techos habían cedido, los campos estaban arrasados. Thor descendió entre ellos con el trueno marcando su llegada. El suelo tembló, el cielo rugió. Era una entrada digna de leyenda. Nadie huyó. Un anciano levantó la vista, se cubrió los ojos del polvo y dijo simplemente: «Otra tormenta. Habrá que reforzar los muros». Thor sintió el peso de MJ, Lenir como nunca antes, no porque fuera más pesado, sino porque ya no imponía silencio. Nadie pidió castigo, nadie agradeció la supervivencia, nadie le atribuyó el desastre ni la salvación. Para ellos, el rayo no era mensaje, era fenómeno. Freyja lo comprendió de un modo distinto. En otros tiempos, su nombre era susurrado en rituales, su favor buscado en el amor y la guerra. Ahora, sus templos permanecían en pie por costumbre, no por fe. Los visitaban como se visita un recuerdo, con respeto, pero sin dependencia. No nos odian, dijo Freyja al regresar a Asgard, y eso es peor. Loki rió, como siempre, pero su risa tenía grietas. El odio todavía nos reconoce, respondió. La indiferencia nos vuelve prescindibles. Ese fue el día en que el consejo fue convocado sin urgencia, y precisamente por eso fue peligroso. No acudieron porque el mundo estuviera en llamas. Acudieron porque ya no ardía en nombre de nadie. Los dioses ocuparon sus asientos ancestrales. No había tensión visible, ni espadas desenvainadas, pero flotaba una incomodidad que ningún enemigo había logrado provocar jamás. Odín habló con voz serena, como si expusiera un hecho y no una amenaza. Los mortales han aprendido a sostener el peso del mundo sin nosotros. Nadie lo contradijo. Thor apretó los puños ante Tyr, bajó la mirada. Freyja cerró los ojos, como si escuchara algo que no quería nombrar. Eso no es derrota, dijo finalmente Thor. Aún tenemos fuerza. Si es necesario, podemos recordárselo. Loki inclinó la cabeza, curioso.
¿Recordárselo cómo? ¿Con otra guerra que no pidieron? ¿Con castigos que ya no interpretan como justicia? El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era el silencio del respeto, sino el de la comprensión tardía. Odín vio entonces algo que ninguna profecía le había mostrado con claridad: un futuro donde los dioses seguían existiendo, pero ya no gobernaban nada, no morirían, no serían destruidos simplemente, no serían necesarios. Ese fue el instante en que nació la guerra, no en el odio ni en la ambición, sino en el miedo más antiguo y más vergonzoso, en el miedo a ser olvidado mientras aún se respira. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo supieron. Si los dioses no podían ser temidos, entonces debían ser recordados, y si el recuerdo no venía por fe, vendría por conflicto. La guerra no como destino, sino como último argumento. Odín se levantó, no como rey, sino como testigo de una era que se cerraba. Si hemos de luchar, dijo, no será para salvar el mundo, será para descubrir si todavía tenemos un lugar en él. Y así, sin profecías ni trompetas, comenzó la última guerra de los dioses, no para conquistar, no para destruir, sino para responder una pregunta que ningún poder puede evitar por siempre: ¿qué queda de un dios cuando ya nadie tiene miedo de él? Capítulo 2. El consejo que se reunió sin convicción. El consejo se reunió porque siempre se había reunido, no por urgencia, no por visión, sino por costumbre. El gran salón de Asgard conservaba su forma ancestral en columnas altas como promesas antiguas. El techo tallado con escenas de guerras que habían decidido eras enteras. El suelo pulido por pasos divinos que ya no resonaban con autoridad. Todo estaba intacto y, sin embargo, nada pesaba como antes. Los dioses ocuparon sus lugares sin ceremonia. No hubo llamados solemnes ni juramentos previos. Nadie invocó el nombre del orden ni del destino. Se sentaron como quienes asisten a una decisión que ya saben incompleta. Odín presidía el consejo, pero no dominaba la sala. Sus ojos, que habían visto el fin y el comienzo de mundos, no buscaban imponer, observaban, y lo que veían no era rebelión, sino duda. Thor fue el primero en romper el silencio, como tantas veces antes. Pero su voz no tenía el filo del trueno. No podemos aceptar esto, dijo. El mundo no puede sostenerse sin miedo, sin algo que lo obligue a obedecer cuando duda. Tyr alzó la mirada lentamente. ¿Obedecer a quién?, preguntó. ¿A nosotros o a lo que creemos representar? La pregunta quedó suspendida, incómoda. Nadie respondió de inmediato, porque todos entendían lo que estaba en juego. Durante eras, los dioses no habían sido solo poder, habían sido referencia, el punto final de las decisiones humanas. Ahora ese punto había desaparecido. Freyja habló con suavidad, pero sin ilusión. Los mortales no nos han rechazado, dijo. Simplemente han aprendido a continuar sin pedir permiso. Eso es arrogancia, gruñó Thor. No, respondió ella. Es madurez, y eso es lo que más nos inquieta. Loki, reclinado con una sonrisa que ya no escondía ironía, sino análisis, jugueteaba con una daga que no tenía intención de usar. La verdad es más simple, dijo. Ya no somos necesarios para explicar el mundo. Antes, el rayo era un mensaje, ahora es un fenómeno. Antes, la derrota era castigo, ahora es consecuencia. ¿Y eso te parece aceptable?, espetó Thor. Me parece inevitable, replicó Loki. La pregunta no es si nos gusta, es qué haremos cuando nadie nos pida que hagamos nada. El consejo avanzaba sin dirección clara. Cada palabra parecía correcta, pero ninguna construía decisión. No había enemigo externo, y eso volvía todo más peligroso, porque los dioses sabían combatir amenazas. No sabían enfrentarse a la irrelevancia. Odín cerró los ojos un instante. En otros tiempos, habría visto futuros posibles ramificándose. Esta vez, solo percibió una niebla espesa, no por falta de visión,
sino porque el futuro ya no giraba en torno a ellos. La autoridad no desaparece cuando se pierde el poder, dijo finalmente. Desaparece cuando deja de ser necesaria. Nadie lo contradijo, el silencio fue una aceptación incómoda. Entonces usemos el poder que aún tenemos, insistió Thor. Recordémosles quiénes somos. ¿Con qué fin?, preguntó Tyr. Para gobernar un mundo que no nos pidió gobierno. Esa fue la primera grieta real del Consejo. No ideológica, sino moral, porque por primera vez la fuerza no estaba justificada por el deber, solo por el miedo. Freya se levantó y caminó hasta el centro del salón. No buscaba atención, buscaba claridad. Si imponemos nuestra presencia, dijo, no recuperaremos la fe, solo la obediencia. Y la obediencia sin creencia siempre engendra resentimiento. El resentimiento también es una forma de reconocimiento, murmuró Loki, pero no de permanencia, respondió ella. El consejo comprendió entonces algo que nadie quiso decir en voz alta. No estaban discutiendo cómo salvar el mundo, sino cómo salvarse a sí mismos. Y esa distinción lo cambiaba todo. Odín apoyó su lanza en el suelo. El sonido fue seco, definitivo. No lucharemos hoy, anunció, pero tampoco aceptaremos desaparecer en silencio. Eso no es una decisión, dijo Tyr. Es una admisión, respondió Odín. No sabemos qué hacer, y eso, para los dioses, es nuevo. Hubo incomodidad, vergüenza, incluso durante eras. La ignorancia había sido patrimonio de los mortales. Ahora se sentaba en el centro del poder. Si no hay visión, dijo Loki, habrá conflicto, no porque lo deseemos, sino porque es lo único que aún entendemos. Thor no negó esa verdad. La sintió en los huesos. Entonces que sea un conflicto, dijo, pero no uno vacío. Todos los conflictos nacidos del miedo lo son, replicó Freya. El consejo terminó sin proclamaciones, sin decretos, sin un plan claro. Los dioses se dispersaron como figuras antiguas que ya no sabían qué papel interpretar. No hubo derrota ni victoria, solo una certeza creciente. La inacción también estaba eligiendo por ellos. Odín permaneció solo en el salón, no como rey, sino como guardián de una era que se desmoronaba sin ruido. Comprendió entonces que la guerra no nacería de una orden, sino de una ausencia, de la imposibilidad de aceptar un mundo donde el poder no garantizaba sentido. Ese día, el consejo se reunió sin convicción, y precisamente por eso selló el destino de todos. Porque cuando los dioses dudan, el mundo no espera, y cuando el poder no sabe por qué existe, la guerra encuentra la respuesta por él. Capítulo 3. La primera batalla que no inspiró fe. La batalla no comenzó con un desafío, comenzó con un malentendido, en un valle sin nombre, donde antes los mortales habrían levantado altares tras cada temblor de la tierra. Ocurrió un choque de fuerzas que nadie había invocado. No fue una declaración de guerra, fue una demostración, y por eso mismo fue vacía. Thor descendió primero, no con furia, sino con la convicción de quien cree que aún queda algo que probar. El cielo respondió como siempre, nubes desgarradas, truenos acumulándose, el aire vibrando con una energía que había hecho temblar generaciones enteras. Maglelnir brillaba, pesado de historia, cargado de victorias pasadas. Pero en Midgard, los hombres no huyeron. Algunos levantaron la vista, otros siguieron trabajando. Unos pocos se protegieron por instinto, no por reverencia. El rayo cayó, partiendo la tierra, y el estruendo resonó entre las colinas. Fue un acto perfecto de poder, y no significó nada. Thor sintió la ausencia antes que el impacto. El silencio posterior no era de asombro, sino de evaluación. Nadie gritó su nombre, nadie atribuyó el fenómeno a su voluntad. Para los mortales, aquel despliegue no era un mensaje, era una anomalía más, en un mundo impredecible. Desde el otro extremo del valle,
fuerzas opuestas comenzaron a manifestarse. No eran enemigos antiguos ni ejércitos formados. Eran dioses también convocados, no por mandato, sino por inquietud. Algunos habían decidido que el poder debía mostrarse, otros que debía contenerse, y así, sin intención de destruir, se encontraron enfrentados. La primera batalla entre dioses no nació del odio, sino de la falta de acuerdo. El choque fue inmediato. Energías antiguas se cruzaron en el aire, no como estrategias, sino como impulsos, golpes que en otras eras habrían decidido el destino de reinos enteros. Ahora caían sobre un mundo que no esperaba ser salvado ni castigado. El suelo se quebró, el viento se desató, la realidad misma se tensó. Y aún así, no hubo fe. Los mortales observaban desde la distancia, refugiándose cuando era necesario, reconstruyendo cuando el daño pasaba. No rezaban, no ofrecían sacrificios, no interpretaban la batalla como señal divina. La veían como un desastre sin rostro. Frigg llegó tarde, no porque dudara, sino porque esperaba no tener que hacerlo. Cuando vio el valle, entendió al instante el error. Aquella no era una guerra que inspirara creencia, era un conflicto que confirmaba algo peor en los dioses. Podían pelear sin propósito. ¡Deténganse!, gritó, aunque sabía que su voz ya no imponía silencio. Loki observaba desde un punto elevado, sin intervenir, no por cobardía, sino por claridad. Aquella escena le resultaba reveladora. La guerra, sin narrativa, se volvía ruido, y el ruido no construye mito. Thor golpeó con fuerza, apartando a un oponente que no buscaba derrotarlo, sino afirmarse. Cada impacto era preciso, devastador, técnicamente perfecto, pero algo faltaba. No había canto, no había historia, naciendo solo fuerza consumiéndose a sí misma. «Esto no es guerra», murmuró Loki. «Es insistencia». Odín apareció sin anuncio. Su presencia no detuvo el combate, y eso fue la señal más clara del cambio. Caminó entre las fuerzas desatadas como un espectador más. En sus ojos no buscaban victoria, sino comprensión, y lo que comprendió lo inquietó más que cualquier derrota. Los dioses luchaban para ser vistos, los mortales sobrevivían sin mirar. Cuando el combate cesó, no fue por agotamiento ni por orden, simplemente no tenía a dónde ir. Las fuerzas se disiparon como una tormenta que no había encontrado tierra fértil. El valle quedó herido, pero no consagrado. No hubo altares levantados, no hubo nombres grabados, no hubo memoria sagrada. Thor se quedó de pie entre los restos, respirando con dificultad. Por primera vez, dudó de su martillo. «¿Eso fue todo?», preguntó. «No a los demás, sino al mundo». El mundo no respondió. Freya se acercó, su expresión grave. «Hemos mostrado poder y hemos confirmado nuestra irrelevancia». Thor no replicó. Sabía que era cierto, porque la fe no nace del miedo al impacto, sino de la creencia en el sentido, y aquella batalla no había ofrecido ninguno. Odín observó el valle una última vez antes de marcharse. «La primera guerra que no inspira fe», dijo, «no es advertencia, es síntoma en esa noche. Ningún mortal soñó con dioses, ninguna leyenda nació del combate, ningún destino cambió de curso, y los dioses comprendieron, con una claridad dolorosa, que si esa era la forma en que luchaban, la guerra no los devolvería al centro del mundo, solo los acercaría, paso a paso, a la confirmación final que el poder sin significado es solo ruido, y que el ruido, por fuerte que sea, no dice abuela. Capítulo 4. Thor y la fuerza, que ya no impone orden. Thor regresó a Asgard sin anunciarse. No montó el trueno, no llamó al rayo en Caminoan, y ese detalle, pequeño y casi imperceptible, marcó más que cualquier derrota. Nir colgaba de su muñeca como siempre, pero ya no era un centro de gravedad. En otros tiempos, el martillo ordenaba el mundo con su sola presencia, separaba lo permitido de lo prohibido, lo seguro de lo caótico. Ahora,
Era peso en historia comprimida en metal. Thor se detuvo en el patio donde habían entrenado los dioses jóvenes, cuando el orden aún necesitaba demostraciones. Golpeó el suelo una sola vez. El impacto abrió una grieta limpia, perfecta. La fuerza seguía intacta. La respuesta del mundo también a la piedra se dio. El eco respondió. Todo funcionaba. Entonces, no soy yo, murmuró. Es lo que ya no hago, porque la fuerza comprendió. No había desaparecido. Había perdido su dirección. En Midgard, el recuerdo del valle herido se disipaba. Los mortales reparaban caminos, levantaban muros, tomaban notas. Algunos habían perdido cosechas, en otros tiempo. Nadie había perdido sentido. Y eso era lo que Thor no podía aceptar del todo. El mundo había absorbido el golpe sin reorganizarse alrededor de él. Han decidió bajar de nuevo, no para para Observer entró en una ciudad al amanecer, sin señales celestes. Nadie supo quién era. Vio a un grupo discutir cómo repartir agua tras una sequía breve. Las voces eran tensas, las decisiones imperfectas, pero nadie levantó la vista buscando permiso. Nadie temió un castigo divino por elegir mal. Thor recordó cuando el miedo había servido para ordenar, cuando la amenaza del rayo cerraba discusiones, cuando el caos se detenía ante su nombre. Ahora, el caos se gestionaba. Un joven propuso racionar otro opas. Una mujer sugirió excavar más profundo. Discutieron, cedieron, decidieron. El acuerdo no fue justo para todos, pero fue asumido. Thor sintió una incomodidad nueva. La autoridad había sido reemplazada por responsabilidad. Si fallo, dijo el joven, lo arreglaremos. No dijo, aunque los dioses nos castiguen. Dijo, a nosotros. Thor se apartó antes de ser visto. Comprendió que su fuerza, sin ese consentimiento silencioso que antes la acompañaba, ya no ordenaba, solo interrumpía. Regresó a Asgard con una pregunta que no podía golpear. ¿Qué hace un dios de la fuerza cuando la fuerza deja de ser criterio? Buscó a Tyr, no por estrategia, sino por honestidad. Antes, cuando intervenía, dijo Thor, el mundo se alineaba. Antes, respondió Tyr, el mundo necesitaba alinearse. Thor apretó la mandíbula. ¿Y ahora? Ahora necesita aprender a sostener el error sin pedir absolución. Esa respuesta no calmó nada, pero fue verdadera. Thor se dio cuenta de que su martillo no imponía orden, porque el orden ya no descendía desde arriba. Se negociaba, se construía. Esa noche, Thor intentó lo único que sabía hacer en contenerse. Hubo tormenta, no la detuvo, la dejó pasar sin firmarla con su nombre. El mundo no colapsó, los mortales se refugiaron, esperaron, continuaron. Fue entonces cuando comprendió el filo más cruel del cambio en su ausencia. No empeoraba las cosas, no era rechazo, era irrelevancia funcional. Thor levantó MJ. Niri lo observó como si fuera la primera vez. El martillo no mentía, nunca lo había hecho. Había servido a un mundo que necesitaba golpes para aprender. Pero ese mundo había cambiado de lección. La fuerza sin propósito no es orden, dijo en voz baja. Es ruido, no renunció, no se quebró. Pero algo en él se replegó, no como derrota, sino como reconocimiento. Si habría guerra, no podría ser la de antes. Y si habría lugar para la fuerza, tendría que ser otro. Thor dejó el patio sin mirar atrás. Por primera vez, entendió que imponer ya no era gobernar. Y que quizá para seguir existiendo, tendría que aprender lo que nunca había necesitado, en elegir cuando no golpear. Capítulo 5. Freya y la devoción que no regresó. Freya siempre había entendido el poder de forma distinta. Donde otros imponían, ella atraía. Donde otros exigían obediencia, ella ofrecía vínculo. La devoción, lo sabía, no se arrancan, se concede. Y por eso fue la primera en aceptar que algo se había roto de un modo que no podía forzarse. Descendió a Midgard sin símbolos. No llevó joyas,
ni aura de guerra. Caminó entre los mortales como quien vuelve a un lugar que recuerda mejor de lo que es ahora. Sus antiguos templos seguían allí, convertidos en refugios, mercados, archivos. Nadie los había destruido, nadie los custodiaba, habían sido reutilizados. En uno de ellos, una pareja discutía en voz baja. No pedían bendición, no imploraban destino. Hablaban de cuidado, de límites, de la posibilidad de seguir juntos o no. Freyja escuchó sin intervenir. Antes, su presencia habría inclinado el resultado. Ahora, no era necesaria. La mujer dijo algo que a Freya le dolió más que cualquier rechazo. El amor no se promete, se sostiene mientras se puede. No había plegaria en esa frase. Había responsabilidad. Freya sintió el vacío exacto donde antes se alzaba la fe. No porque el amor hubiera desaparecido, sino porque ya no necesitaba intermediarios. Los mortales habían aprendido que el vínculo no garantizado por lo eterno era más honesto que cualquier bendición. En otra ciudad, presenció una despedida. Un guerrero partía, no había ritual. No había amuletos con su nombre, solo un abrazo largo, consciente de que podía ser el último. Freya reconoció allí una devoción más intensa que cualquier sacrificio antiguo. Pero no era hacia ella, era entre ellos. No nos olvidaron, susurró. Nos superaron. Regresó a Osgard con esa certeza, pesándole más que una traición. Se reunió con Odín sin protocolo. La fe no volverá, dijo Anó, porque nos odien, porque ya no necesitan promesas que no controlan. Odín la miró largo rato, no la contradijo. ¿Y la devoción?, preguntó. Sigue existiendo, respondió ella, pero ya no se eleva. Sei. Freya comprendió entonces que intentar recuperar la devoción sería una forma de violencia sutil. Han forzar el anhelo, simular carencia, han convertir la nostalgia en herramienta. Y no podía hacerlo sin traicionarse. Loki apareció sin aviso, como siempre. Entonces, no habrá regreso glorioso, dijo Ani Cantos. Ni templos llenos, no, respondió Freya. Y si los hay, serán mentira. Loki asintió. Serio, por una vez. Las mentiras aún funcionan, dijo, pero duran menos que antes. Freya caminó hasta el balcón que daba al vacío entre mundos. Observó Midgard una última vez. Ese día ambió amor imperfecto, duelo sin consuelo divino, decisiones tomadas sin garantía de eternidad. Y paradójicamente, vio más verdad que nunca. Si hay guerra, dijo, no será para recuperar la devoción. La devoción no se conquista. Entonces, ¿por qué luchar?, preguntó Loki. Freya tardó en responder. Porque algunos no soportan no ser necesarios. No se ofreció a liderar, no propuso rituales nuevos, no prometió reconciliación. Freya aceptó lo único que quedaba, la fe. Había cambiado de lugar. Ya no apuntaba al cielo. Se sostenía entre manos mortales. Esa noche, ningún mortal soñó con ella. Y Freya, por primera vez, no intentó entrar en los sueños, porque entendió que la devoción que vuelve por insistencia no es devoción, es dependencia. Y ella no gobernaría un mundo dependiente de una mentira. Capítulo 6. Loki y la guerra que nació del miedo. Loki no temía al cambio. Nunca lo había hecho. Lo que temía era no ser necesario dentro de Elan mientras los otros dioses reaccionaban, unos con fuerza, otros con nostalgia. Loki observaba, no desde las sombras, sino desde la grieta exacta, donde las certezas se vuelven frágiles. Había aprendido hacía tiempo que los mundos no se rompen por odio, sino por miedo malentendido. Y ahora ese miedo respiraba en Asgard. No era el miedo a morir, era el miedo a seguir existiendo sin propósito. Loki caminó por los corredores, donde antes se tejían intrigas con alegría. Ahora, incluso el engaño parecía innecesario. Nadie pedía versiones alternativas de la verdad. Los mortales habían aprendido a vivir con contradicciones sin buscar culpables divinos. Eso era intolerable para muchos dioses. Para Loki era fascinante. No nos odian,
murmuró. No nos temen, no nos esperan. Y esa última ausencia era la más peligrosa. Fue Loki quien comprendió primero que la guerra no nacería del deseo de gobernar, sino del pánico a desaparecer lentamente. No una caída gloriosa, sino una continuidad irrelevante. Para los dioses, eso era peor que el olvido. Buscó a Thor, no para provocarlo, sino para medirlo. Tu fuerza sigue intacta, le dijo, y aún así, no ordena nada. Thor no respondió. Loki sonrió con una tristeza que rara vez mostraba. Eso es nuevo para ti, continuó, pero no para el mundo. Luego habló con Freya, no para convencerla, sino para escucharla. La devoción no regresa, le dijo ella, ni no debería. Lo sé, respondió Loki, pero otros no lo aceptarán. Finalmente, fue ante Odin, no con desafío, con advertencia. La guerra vendrá, dijo Loki, no porque la ordenes, porque alguien la necesitará para sentirse real. Odín no negó esa posibilidad. Había visto suficientes ciclos para reconocer el patrón. Cuando la identidad se erosiona, el conflicto ofrece una forma primitiva de afirmación. ¿Y tú?, preguntó Odín. ¿La provocarás? Loki guardó silencio un momento. Por primera vez, no estaba seguro de su papel. No necesito provocarla, dijo al fin. Solo dejar de impedirla. Eso fue lo más honesto que dijo ese día. La guerra comenzó en gestos pequeños, en decisiones no tomadas, en fuerzas que se movían sin coordinación. Loki no levantó ejércitos, ni susurró mentiras directas. Hizo algo más peligroso. Anombró el miedo. ¿Y si el mundo ya no nos necesita?, preguntó, aquí y allá. ¿Y si somos un recuerdo incómodo? ¿Y si existimos solo por inercia? Cada pregunta caía como una semilla en terreno fértil. No todos reaccionaron igual. Algunos se replegaron, otros se endurecieron, y algunos, los más antiguos, eligieron la única respuesta que siempre había funcionado en la confrontación. Loki observó cómo se formaban bandos sin nombres, no ideológicos, sino emocionales. Los que querían imponer, los que querían retirarse, los que no sabían qué querían, pero temían quedarse quietos. Así nacen las guerras, pensó, no de la ambición, sino del pánico a perder significado. En Midgard, los mortales comenzaron a sentir las consecuencias antes de entender las causas, no porque los dioses los atacaran, sino porque el equilibrio antiguo, aún sostenido por costumbre divina, empezó a fallar, no colapsó. Loki caminó entre ellos una vez más. Invisible, vio cómo resolvían problemas sin mirar arriba, cómo aceptaban errores sin maldecir a nadie, cómo asumían pérdidas sin buscar sentido trascendente. Y comprendió algo que los dioses aún no habían aceptado del todo. El mundo ya no necesitaba ser explicado, solo necesitaba ser vivido. La guerra, entonces, no era contra los mortales, era contra esa realidad. Si luchamos, se dijo Loki, no será para ganar, será para retrasar lo inevitable. Esa noche, en Asgard, una decisión fue tomada sin ser proclamada. No hubo decreto, no hubo líder, solo una convergencia silenciosa de voluntades temerosas. Loki no la detuvo, tampoco la celebró. Por primera vez, no era el arquitecto del caos. Era su testigo. La guerra que nace del miedo, susurró, siempre se justifica como necesidad. Sabía cómo terminarían las cosas. No en ruinas inmediatas, sino en una revelación más lenta y más cruel, en que incluso el conflicto, llevado al extremo, no devolvería a los dioses al centro del mundo. Pero esa comprensión aún no era compartida. Y Loki, fiel a su naturaleza, permitió que el proceso siguiera su curso. No por crueldad, sino porque algunas verdades solo se aceptan cuando ya no pueden evitarse. Capítulo 7. Odín. Y la profecía que eligió ignorar Odín siempre había sabido que el conocimiento no salva, solo retrasa la sorpresa. Desde Halitself, el trono que le permitía ver más allá de los mundos, contemplaba un futuro
que no se desplegaba como antes. No había líneas claras ni finales escritos con sangre o fuego. Lo que veía era más inquietante en continuidad sin él. No era una visión única. Era una repetición. Mundos que seguían girando. Historias que avanzaban. Decisiones tomadas sin consulta divina. Odín veía ciudades levantarse donde antes solo había bosque. Conflictos resolverse sin oráculos. Pérdidas asumidas sin castigo trascendente. El destino, su herramienta más antigua, ya no gobernaba el sentido. Podría haber hablado, podría haber advertido, podría haber forzado una profecía nueva. Eligió no hacerlo, porque había visto algo peor que la derrota. Una guerra ganada que no devolvía la centralidad. En ese Vision, los dioses vencían, imponían su poder. Reordenaban el mundo, y aún así, el mundo los obedecía sin creer, sobrevivían, esperaba aún, y con el tiempo, volvía a soltarse. El dominio no restaura la fe, murmuró Odín, solo prolonga la dependencia. Esa era la profecía que eligió ignorar, no porque fuera falsa, sino porque era insoportable. Thor lo visitó esa noche, sin martillo en mano. Dime que esto tiene sentido, pidió. Dime que la guerra nos devuelve algo real. Odín lo miró como pocas veces antes. No como rey, sino como padre de una era que se agotaba. La guerra nos dará claridad, respondió no consuelo. Thor no insistió. An sabía leer el silencio, y en ese silencio, Odín había aceptado lo inevitable. En el conflicto no era una solución, sino un proceso de revelación. Freyja también acudió. No buscaba permiso, sino honestidad. ¿Has visto el final?, preguntó. He visto varios, respondió Odín, y ninguno nos devuelve lo que fuimos. Ella cerró los ojos. Entonces, ¿por qué permitirlo? Odín tardó en responder. Porque impedirlo sería mentir, y no quiero que nuestra última acción sea una ilusión. La profecía ignorada no hablaba de Ragnarok. No anunciaba destrucción total, ni renacimiento glorioso. Hablaba de algo más silencioso, a la pérdida de centralidad como ley del tiempo. Los dioses no eran el final del relato, eran un capítulo. Odín comprendió que intervenir con pleno conocimiento habría convertido la guerra en manipulación, y si algo quedaba de dignidad divina, residía en permitir que el mundo lo superara sin ser engañado. Loki lo supo sin que se lo dijeran. Elegiste no jugar la última carta, dijo, apareciendo a su lado. Eso no te parece propio. La última carta, respondió Odín, siempre fue una trampa. Loki sonrió, sin burla. Entonces esta guerra no es para ganar. Nunca lo fue, admitió Odín Anés. Para entender, en Midgard, las tensiones aumentaban, no porque los dioses atacaran, sino porque los equilibrios antiguos, aún sostenidos por reflejo divino, se aflojaban. Odín observaba sin intervenir. Cada ciudad que resolvía sin plegaria confirmaba la visión. Cada error asumido sin castigo reforzaba la verdad. El mundo estaba aprendiendo algo que los dioses tardaron. Eras en aceptar en el sentido no desciende. Se construyan Odín. Bajó del trono. Por primera vez en mucho tiempo no buscó más visiones. El futuro no necesitaba ser visto, necesitaba ser atravesado. Que la guerra venga, dijo, no para imponer destino, sino para revelar su ausencia. Sabía que sería juzgado por esa elección, por los dioses que aún creían que el poder podía revertir el tiempo, por los que confundirían su silencio con debilidad. Aceptó ese juicio, porque la profecía que eligió ignorar no anunciaba el fin de los dioses, anunciaba algo más definitivo, que incluso el conocimiento absoluto deja de ser autoridad cuando el mundo aprende a decidir sin miedo. Capítulo 8. Los dioses que pelearon sin saber por qué la guerra. Cuando finalmente tomó forma, no lo hizo como una declaración. No hubo estandartes alzados ni palabras sagradas que justificaran el primer golpe. Simplemente empezó. Los dioses se movieron, porque siempre se habían movido así cuando el sentido faltaba. Reunieron fuerzas no para defender un principio,
sino para no quedarse inmóviles. Y esa fue la primera señal de su extravío. Luchaban antes de saber por qué. En los límites entre mundos, antiguos campos de batalla volvieron a estremecerse. No porque fueran estratégicos, sino porque la memoria los reconocía como escenarios posibles. La guerra avanzaba por inercia, guiada más por hábito que por convicción. Thor combatía con precisión contenida. Cada golpe era medido, casi cuidadoso. No buscaba destruir, sino probar si aún podía imponer una frontera. Pero la frontera ya no existía. Sus enemigos no retrocedían con miedo, ni avanzaban con fe. Resistían, se reagrupaban, continuaban. ¿Por qué luchamos?, preguntó en medio del combate, más cansado que herido. Nadie respondió. Freya observaba desde la distancia, no intervenía directamente. Sabía que su magia, antes invocada para inclinar destinos, ahora solo añadiría ruido. Veía a los dioses caer y levantarse, repetir gestos antiguos sin comprender que el mundo al que respondían ya no estaba allí. Esto no es guerra, pensó. Es nostalgia armada. Loki se desplazaba entre frentes, sin liderar ninguno. No provocaba, no detenía. Escuchaba a Annie, y lo que oía era siempre lo mismo, expresado de 1000 formas distintas, en confusión disfrazada de determinación. Si no luchamos, ¿qué somos? Si cedemos, ¿qué queda? Si el mundo no nos necesita, ¿para qué existimos? Ninguna de esas preguntas encontraba respuesta en el choque de fuerzas. Odín permanecía al margen, no por indiferencia, sino por coherencia. Sabía que intervenir ahora sería dar un sentido falso al conflicto. Y aún así, cada golpe confirmaba su temor. La guerra no estaba revelando poder, sino vacío. En Midgard, los mortales sentían los efectos como una presión difusa a no invasiones, no castigos en alteraciones, en cambios repentinos en lo que antes parecía estable. Y aún así, no miraban al cielo, ajustaban, corregían, aprendían. Ese contraste era brutal. Los dioses peleaban sin saber por qué. Los mortales vivían sin saberlo todo, pero avanzaban. En un enfrentamiento breve y violento, dos deidades antiguas se enfrentaron sin odio personal. Lucharon porque sus dominios se superponían, porque siempre había sido así. Cuando uno cayó, el otro no celebró. Se quedó inmóvil, respirando, incapaz de nombrar la victoria. No siento nada, admitió. ¿Esto era todo? La guerra continuó, pero algo se erosionaba con cada choque en la narrativa. Sin historia que contar, sin destino que justificar, el conflicto se vaciaba de significado incluso para quienes lo protagonizaban. Thor lo sintió con claridad cuando dejó caer el martillo por primera vez en siglos. No fue derrota, fue cansancio conceptual. La fuerza ya no decide, dijo, solo prolonga. Loki lo escuchó y no se burló. Eso es lo que más temían, respondió. Que la guerra no nos salve ni siquiera de nosotros mismos. Odín, desde lejos, aceptó lo que veía. La profecía ignorada se desplegaba sin necesidad de palabras. Los dioses podían luchar eternamente, y aún así, no recuperar el centro del mundo, porque el centro ya no estaba arriba. La guerra no cesó ese día, pero dejó de prometer algo, y cuando un conflicto pierde su promesa, se convierte en un espejo. Uno en el que los dioses comenzaron a verse no como gobernantes, ni como salvadores, sino como figuras luchando por no admitir que ya no sabían cuál era su papel. Ese fue el momento más peligroso de todos. No cuando la guerra comenzó, sino cuando continuó sin razón suficiente para hacerlo. Capítulo 9. La victoria. Que no fue celebrada. La victoria llegó sin anuncio. No hubo un golpe final que cerrara la guerra, ni un enemigo que cayera para marcar el fin. Simplemente, en algún punto impreciso del conflicto, uno de los bandos dejó de avanzar, y el otro, al notarlo, tampoco lo hizo. Así terminan las guerras que no saben por qué empezaron. El campo de batalla estaba cubierto de señales contradictorias. Restos de poder, marcas de choques antiguos,
silencios donde antes resonaban cantos. No había estandartes caídos, ni coronas reclamadas, solo dioses de pie, exhaustos, preguntándose qué había cambiado. «Hemos ganado», dijo alguien, con voz insegura. Nadie respondió, porque ganar implicaba algo que ninguno podía señalar. No se había recuperado la fe, no se había restaurado el orden antiguo, el mundo no había regresado a mirar hacia arriba. En Midgard, las ciudades continuaban, los acuerdos se renegociaban, los errores se asumían. La guerra divina no había alterado el eje de la vida. Thor se apoyó en MJ, Lenir, respirando hondo. Había combatido sin reservas, pero sin convicción. Y ahora, frente al silencio posterior, comprendía que su fuerza había llegado demasiado tarde para devolver autoridad. Si esto es victoria, dijo, ¿por qué se siente como una pausa? Freyja recorrió el lugar con la mirada. No había rastro de devoción naciente, ningún signo de retorno, solo cicatrices que el mundo comenzaría a cerrar sin ceremonia. «Porque no vencimos a nadie», respondió. «Solo nos agotamos». Loki observaba sin ironía. La guerra le había enseñado algo que ni siquiera él había anticipado. En el conflicto, sin relato, se vuelve irrelevante incluso para quienes lo manipulan. «Las guerras siempre prometen identidad», dijo. «Esta solo nos quitó la ilusión de tenerla». Odín llegó al final no como conquistador, sino como testigo. Miró a su alrededor y vio confirmada la visión que había elegido no anunciar. La victoria no producía mito, no ordenaba el mundo, no cerraba nada. «No habrá celebración», dijo, «porque no hay nada que celebrar». Algunos protestaron, no con rabia, sino con cansancio. «Entonces, ¿para qué luchamos?», preguntaron. Odín no respondió de inmediato, no por falta de respuesta, sino porque decirla en voz alta la haría irreversible. «Para descubrir», dijo al fin, «que la guerra no nos devuelve el lugar que perdimos». Esa verdad cayó con más peso que cualquier derrota, porque implicaba que no había enemigo externo al que culpar. La pérdida no venía de una traición ni de una derrota militar, venía de una transformación que no podía revertirse a golpes. En Midgard, algunos mortales notaron un alivio leve. No supieron por qué las alteraciones disminuyeron. El mundo recuperó un equilibrio propio, no restaurado por dioses, sino ajustado por manos humanas. La victoria divina no produjo gratitud, produjo continuidad. Thor observó el cielo. No hubo truenos, no porque no pudiera convocarlos, sino porque entendió que hacerlo ya no significaba nada. «Si no somos celebrados», dijo, «¿qué somos ahora?». Freyja respondió sin dureza, «Somos quienes deben decidir si seguir existiendo sin aplauso». Loki sonrió, cansado, o desaparecer sin tragedia. Odín se quedó en silencio. Sabía que la victoria no celebrada era el punto de inflexión real, no el final de la guerra, sino el inicio de algo más incómodo, a la responsabilidad de aceptar un mundo donde el poder ya no garantizaba sentido. Ese día, los dioses no fueron derrotados, pero tampoco fueron reafirmados, y esa ambigüedad, más que cualquier herida, marcó el comienzo del verdadero juicio. Capítulo X. El mundo que no cambió después de la guerra. El mundo despertó al día siguiente sin saber que algo había terminado. No hubo señales en el cielo, ninguna grieta sellada con luz divina, ningún temblor que anunciara el cierre de una era. El sol salió como siempre. Los mares siguieron su ritmo. Los nombres de los dioses no resonaron en plegarias ni en maldiciones. La guerra había terminado, pero el mundo no se detuvo para notarlo. Ese fue el cambio más profundo. En Midgard, los mortales siguieron con sus vidas. Los agricultores regresaron a los campos. Los comerciantes ajustaron precios tras semanas de incertidumbre. Los ancianos contaron historias, no de dioses, sino de decisiones difíciles tomadas sin ayuda celestial. Nadie habló de victoria ni de derrota divina. Simplemente, la continuidad se impuso. Los dioses observaron desde la distancia. Thor esperaba ver consecuencias,
algún tipo de corrección, un orden restablecido por la fuerza. Pero el mundo no pedía reparación. Había aprendido a absorber el impacto y seguir adelante. ¿No deberían sentir algo?, preguntó. Alivio, temor. Los mortales ya no organizan su vida alrededor de nuestras emociones, respondió Odín. Ese fue el verdadero resultado de la guerra. Freyja caminó entre los límites de Midgard, invisible pero atenta. Buscó señales de devoción renacida. No encontró templos reconstruidos ni rituales restaurados. Encontró vínculos humanos, afectos sostenidos sin promesa eterna, duelos asumidos sin consuelo sobrenatural. El amor no nos necesita, dijo en voz baja. Y aún así, persiste. Loki observó una ciudad levantarse tras la destrucción parcial que la guerra había provocado. Nadie esperó justicia divina. Los culpables fueron nombrados por consenso. Las reparaciones distribuidas por acuerdo. El caos no reinó. Tampoco el orden impuesto. Surgió algo distinto. El mundo no se volvió mejor, dijo. Solo se volvió responsable de sí mismo. Eso inquietó más que cualquier rebelión abierta. Odín reunió a los dioses en silencio, no para dictar una nueva ley, sino para constatar un hecho innegable. A la guerra no había devuelto centralidad divina al mundo. Tampoco había provocado su rechazo definitivo. Simplemente había demostrado que la existencia podía continuar sin referencia constante a lo sagrado. Nos temían cuando interveníamos, dijo Odín. Nos olvidan cuando no lo hacemos. Y ahora han aprendido a no depender de ninguna de las dos cosas. Nadie discutió. Thor recordó los combates, la fuerza desplegada, el trueno desgarrando. Todo eso había sido real y, sin embargo, irrelevante para el curso final de la historia mortal. Entonces, dijo, la guerra no cambió nada. Freyja negó lentamente. Cambió a quienes la lucharon. Los dioses habían combatido esperando restauración. El mundo había observado sin expectativa. Y cuando todo terminó, el mundo siguió siendo mundo, mientras los dioses quedaron suspendidos entre lo que fueron y lo que ya no sabían cómo ser. En los relatos mortales, la guerra comenzó a diluirse. Se convirtió en un rumor, en una explicación secundaria para ciertas ruinas, en un episodio sin moraleja clara. Eso fue lo más difícil de aceptar. Una guerra sin legado, una victoria sin canto, un mundo que no cambió porque ya había cambiado antes. Odín comprendió entonces que el conflicto no había sido contra otros dioses, ni contra el mundo, sino contra una idea antigua, aunque el poder garantiza relevancia. El mundo no nos expulsó, dijo, simplemente dejó de esperarnos. Ese día, los dioses entendieron que el fin de la guerra no marcaba un nuevo comienzo glorioso, sino una pregunta abierta. ¿Qué lugar ocupa lo divino en un mundo que ya no se define por él? La respuesta no llegó, y por primera vez, no hizo falta. Capítulo 11. El silencio que los dioses no supieron llenar. El silencio no cayó de golpe, se instaló. No fue el silencio posterior a la batalla, cargado de ecos y cadáveres. Tampoco el silencio reverente que sigue a una revelación. Fue algo más inquietante. Un silencio funcional. Uno que no necesitaba ser roto. En Asgard, los salones permanecían intactos. Las columnas seguían en pie. Las armas colgaban de las paredes como siempre. Pero nadie las tocaba. No por respeto, sino por falta de propósito. Los dioses se reunían menos, y cuando lo hacían, no había urgencia en sus voces. Fue el primero en sentirlo como una carga física. El trueno aún respondía a su llamado, pero ya no encontraba a quién advertir, ni a qué defender. Salía al cielo buscando un desequilibrio que corregir, una amenaza que justificara su fuerza. No la jalaba. El mundo no pedía orden, simplemente avanzaba. Antes, dijo Thor una vez, el silencio significaba peligro. Ahora, respondió Loki, significa que nadie nos necesita para explicarlo. Ese silencio
se extendía incluso entre ellos. Las discusiones se acortaban. Las diferencias ya no escalaban en conflicto. No porque hubieran aprendido a entenderse, sino porque nada parecía merecer ser defendido con pasión divina. Freyja intentó llenar el vacío con presencia. Caminó entre los mortales, no como figura distante, sino como testigo invisible. Observó amores que nacían sin promesa eterna, pérdidas que no buscaban redención, decisiones tomadas sin consultar augurios. El silencio estaba allí también, no como ausencia de emoción, sino como autonomía. Ya no nos hablan, dijo Freya, ni siquiera para negar nuestra existencia. Odín escuchaba más de lo que hablaba. El silencio lo afectaba de otro modo. Para él, siempre había sido un espacio de interpretación, un margen donde la profecía podía ser leída. Pero ahora, no había nada que descifrar. Los cuervos regresaban con informes precisos, pero irrelevantes. El mundo no se desmoronaba. Tampoco se elevaba hacia algo nuevo. Simplemente persistía. El silencio no es ignorancia, dijo Odín finalmente. Es decisión. Esa comprensión pesó más que cualquier derrota. Loki, que siempre había vivido del ruido, del engaño, de la provocación, del quiebre, fue quien más tardó en aceptarlo. Intentó generar tensión. Introdujo dudas entre los mortales. Susurró posibilidades. Am esperó reacción. No, las mentiras ya no incendiaban el mundo. Eran procesadas, discutidas, neutralizadas. El caos no desaparecía, pero había dejado de ser divino. Ni siquiera yo puedo romper este silencio, admitió Loki. Porque no está hecho de calma, está hecho de madurez. Eso fue lo más ofensivo. Los dioses habían sido necesarios mientras el mundo necesitó símbolos. Cuando el miedo exigía figuras, cuando el destino parecía incomprensible sin voces superiores. Pero ahora, los mortales hablaban entre ellos, se equivocaban sin pedir absolución. Corregían sin buscar castigo sagrado. El silencio no pedía interpretación, pedía aceptación. Thor dejó de patrullar los cielos, no por rendición, sino por comprensión tardía. Su fuerza seguía intacta, pero entendió que la fuerza sin dirección no es autoridad, es ruido. Freyja dejó de buscar devoción, comenzó a observar cómo el amor humano sobrevivía sin bendición. Y por primera vez, no sintió celos, sintió alivio. Tal vez, dijo, nunca fuimos el origen, solo el reflejo. Odín aceptó lo inevitable. No podía llenar ese silencio con conocimiento. Cualquier palabra divina sonaría intrusiva. Cualquier profecía, innecesaria. El silencio no nos rechaza. Concluyó, nos redefine. Y esa redefinición no tenía forma clara. No hubo decreto final. No hubo retiro solemne. Los dioses no desaparecieron, pero dejaron de ser el centro del relato. El silencio se convirtió en un espacio compartido, un lugar donde el mundo avanzaba sin esperar instrucciones, donde lo divino existía, pero ya no dictaba sentido. Y los dioses, por primera vez, tuvieron que aprender a estar presentes sin ser imprescindibles. Eso fue más difícil que cualquier guerra. Capítulo 12. Lo que permaneció cuando el mundo siguió. El mundo siguió, no como un acto de desafío, ni como una victoria silenciosa sobre los dioses, sino como lo hacen todas las cosas que han aprendido a sostenerse sin anunciarlo. El tiempo no pidió permiso. Los días continuaron acumulándose unos sobre otros. Y con ellos, las decisiones humanas, pequeñas y definitivas. Eso fue lo que permaneció, no los templos abandonados, cubiertos por musgo y memoria, no las armas divinas, aún brillantes pero colgadas sin intención. Lo que quedó fue más difícil de nombrar en la capacidad de elegir, sin garantía. En Midgard los mortales ya no hablaban del después de la guerra. Ese lenguaje pertenecía a los dioses. Para los humanos, solo había presente y consecuencia. La historia no se dividía en eras marcadas por intervenciones celestiales, sino en procesos lentos, a veces injustos,
casi siempre imperfectos, y aún así, continuos. Thor observó una generación crecer sin conocer su nombre. Al principio lo sintió como una pérdida. Luego entendió que no era olvido, sino descentralización. La fuerza ya no se proyectaba hacia lo alto buscando aprobación. Se ejercía entre iguales, con límites discutidos y errores compartidos. No me necesitan para ser fuertes, dijo, solo para recordar que la fuerza sin responsabilidad destruye. Y ese recuerdo ya no requería trueno. Freya vio cómo el amor persistía sin promesa eterna. Vínculos que no juraban durar más allá de la muerte, pero que se cuidaban con intensidad precisamente por eso. El afecto se volvió frágil, y en esa fragilidad, profundamente humano. No me han reemplazado, pensó, me han superado. Loki, que había vivido de romper narrativas, comprendió algo que nunca había aceptado. No todo cambio nace del caos. Algunos nacen del cansancio, otros de la conversación. La mentira perdió eficacia porque el mundo aprendió a contrastarla. Mi era terminó cuando aprendieron a escucharse, admitió sin amargura. Odín fue el último en entender que había permanecido. No fue el orden, ni la fe, ni siquiera la memoria de los dioses. Fue la conciencia del límite. Los mortales sabían que podían fallar, que no habría corrección divina inmediata, que el futuro no estaba escrito en runas ni sellado por profecía. Y aún así, elegían, eso era lo que quedaba. Cuando el mundo siguió a la aceptación de que no hay garante último, la madurez de actuar sin testigos absolutos, a la libertad que pesa. Odín comprendió entonces que el silencio no era vacío, era espacio. Un espacio donde el mundo podía crecer sin reflejarse constantemente en lo divino. No nos han borrado, dijo. Nos han dejado atrás para avanzar. Y eso, por primera vez, no fue una tragedia. Los dioses permanecieron, no como dioses ni arquitectos del destino, sino como memoria viva de lo que ocurre cuando el poder ocupa demasiado espacio. Su presencia se volvió discreta, casi simbólica. Existían en los márgenes, donde ya no se toman decisiones, pero sí se recuerdan errores. El mundo siguió porque aprendió a hacerlo. No mejor, no más puro, solo más consciente. Y en ese avance imperfecto, sin canciones épicas ni finales cerrados, la historia encontró algo más difícil que la gloria en responsabilidad sin promesa, acción sin absolución, vida sin garantía divina. Eso fue lo que permaneció cuando el mundo siguió. Cuando ningún dios cerró la historia, no hubo una última señal en el cielo. Ninguna voz descendió para declarar que todo estaba completo. La historia no terminó porque el mundo no necesita finales, solo continuidad. Los dioses siguieron existiendo, pero ya no como respuesta automática al miedo, ni como explicación obligatoria del sentido. Se convirtieron en referencia lejana, en advertencia silenciosa, en recuerdo de una época en la que el poder creía ser indispensable. El mundo, en cambio, aprendió algo más difícil que la fe: aprender a cargar con las consecuencias sin delegarlas. Los mortales siguieron equivocándose, siguieron creando conflictos, amores imperfectos, sistemas frágiles. Nada de eso fue corregido desde lo alto. Y aún así, persistieron, no porque fueran guiados, sino porque comprendieron que vivir no es cumplir un destino, sino asumir decisiones. Ese fue el verdadero legado, no la caída de los dioses, no la victoria de los hombres, sino el fin de la necesidad de que alguien decida por ellos. Los dioses no fueron derrotados, fueron superados por un mundo que ya no necesitaba ser explicado. Y así, sin juicio final ni cierre solemne, la historia quedó abierta, no esperando intervención divina, sino confianza humana. Porque cuando el mundo siguió, lo hizo sin promesa, sin garantía, y por eso mismo, con plena responsabilidad de existir,